A veces la mayor traición se esconde donde buscas la salvación. Charlotte y yo habíamos vivido juntos durante casi 4 años, aunque nunca nos casamos oficialmente. Para mí no importaba. La consideraba mi esposa, y eso era más importante que cualquier sello en un pasaporte. Soy David, y trabajaba como operador de línea de producción en una fábrica de piezas de automóviles en Dallas. El trabajo era monótono, pero estable. Con un salario decente, era suficiente para un apartamento en un buen barrio y una vida normal. Charlotte atendía mesas en uno de los restaurantes de moda del centro, a menudo llegaba a casa tarde por la noche. Aquella noche de enero cuando todo comenzó, la nieve remolineaba fuera de la ventana. Algo raro en Dallas. Yo estaba acostado en el sofá, desplazando el feed de noticias en mi teléfono, cuando Charlotte entró a la sala de estar con una expresión extraña en su rostro. Se sentó a mi lado y sentí inmediatamente la tensión que irradiaba de su cuerpo. «David, necesitamos hablar», dijo en voz baja. Mi corazón se hundió. Esas palabras nunca auguraban nada bueno. Dejé el teléfono y me volví hacia ella, tratando de leer qué había detrás de su mirada nerviosa. «Quiero probar algo nuevo», continuó, jugueteando con sus manos. «Para nosotros, para nuestra relación, ¿qué exactamente?», pregunté con cautela, estudiando su rostro en busca de pistas. «Tratamientos SBA, masajes para parejas, relajación. Dicen que realmente acerca más a las parejas. Tengo cupones de descuento del restaurante. Los clientes a menudo los dejan en lugar de propinas». No era un gran fan de ese tipo de cosas, pero no quería negarme. Charlotte había parecido cansada e irritable últimamente. Tal vez realmente necesitábamos algo de alivio del estrés. El trabajo en la fábrica había sido particularmente exigente ese mes con turnos extras que me dejaban exhausto. Quizás algo de relajación nos vendría bien a los dos. «Está bien. ¿Por qué no?», acepté, tratando de sonar entusiasta. La semana siguiente, conducimos a ese complejo SBA en las afueras de Dallas. El lugar se veía respetable. Pisos de mármol, música tranquila, el aroma de aceites esenciales impregnando el aire. Charlotte parecía emocionada, casi demasiado. Revisaba constantemente su teléfono mientras esperábamos en el lobby, sus dedos bailando sobre la pantalla con una urgencia que parecía extraña para alguien a punto de relajarse. Los tratamientos fueron bastante agradables. El terapeuta de masajes trabajó los nudos en mis hombros que ni siquiera sabía que tenía. Las piedras calientes, la iluminación tenue, los sonidos relajantes, todo debería haber sido perfecto. Pero noté cómo Charlotte seguía excusándose para ir al baño, cada vez llevando su teléfono con ella. Cuando nos preparábamos para irnos, sugirió que volviéramos la semana siguiente, y luego la semana después de esa. Acepté, aunque mi horario de trabajo no lo permitía realmente. La tercera vez, me resfrié y dije que mejor pospusiéramos la visita. El rostro de Charlotte se descompuso de una manera que parecía desproporcionada con la situación. «Tal vez puedas ir tú sola», sugerí, con la voz tomada por el resfriado. «Aún tienes ese cupón. Relájate después de una semana dura». Ella se tensó visiblemente, apretando la mandíbula, pero luego aceptó. Esa noche regresó a casa más tarde de lo habitual, demasiado enérgica para alguien que venía de un masaje relajante. Sus ojos brillaban, sus movimientos eran rápidos y animados. Algo en eso no me parecía bien, pero aparté esa sensación, atribuyéndola a mi paranoia inducida por el resfriado. Algo me carcomía, no me dejaba descansar. Tal vez era intuición. Tal vez eran los pequeños detalles que se iban sumando para formar una imagen que no quería ver. Al día siguiente, cuando Charlotte estaba en el trabajo, decidí revisar su antigua tablet que había dejado de usar después de comprar un teléfono nuevo. Compartíamos contraseñas. Nunca había habido secretos entre nosotros, o eso pensaba. Esa apertura ahora se sentía como una cruel ironía. Abrí la aplicación de Messenger y vi que muchos mensajes habían sido eliminados, pero la sincronización en la nube todavía funcionaba. A través de la cuenta en mi computadora, pude recuperar parte de la correspondencia. Lo que leí puso mi mundo de cabeza. «Philip, ya no puedo seguir con esto. David casi nos descubrió la última vez. Charlotte, cálmate. Estamos siendo cuidadosos. Él no sospecha nada. Me prometiste que estaríamos juntos. ¿Cuándo va a suceder finalmente?» «Pronto. Cariño, necesito tiempo para arreglar todo». Los mensajes databan de 3 meses atrás. Seguí leyendo, sintiendo como mi sangre se helaba en las venas. Cada mensaje era otro cuchillo en el corazón que pensaba que estaba protegido detrás de los muros de confianza que habíamos construido juntos. Philip, un director financiero de alguna corporación.
Se habían conocido en el restaurante donde él era un cliente habitual. Al principio solo conversaciones, cumplidos, propinas generosas, luego intercambio de números, luego encuentros en ese mismo complejo SBA donde yo, como un tonto, la había llevado yo mismo. Mi mundo entero se hizo pedazos. La mujer con la que compartía mi cama, con la que hacía planes para el futuro, me estaba traicionando con un cliente rico, y yo, idiota e ingenuo, había sido su chofer para esos encuentros. La ironía era tan amarga que me revolvió el estómago. No hice escenas, no grité ni exigí explicaciones. En cambio, comencé a actuar con frialdad y racionalidad. Años trabajando en la línea de producción me habían enseñado paciencia, precisión y la importancia de seguir un plan paso a paso. Ahora aplicaría esos mismos principios para desmantelar la mentira en la que se había convertido mi vida. Al día siguiente, fui al restaurante donde trabajaba Charlotte, no para verla a ella, sino para hablar con sus compañeros. Me presenté ante Veina, una mesera experimentada que había trabajado allí durante unos 5 años. Me presenté como un viejo amigo de Charlotte y le pregunté si conocía a Philippe, el mismo cliente que a menudo dejaba grandes propinas. Veina resultó ser habladora, ansiosa por compartir chismes de trabajo. Sí, conocía bien a Philippe, un hombre rico, casado, con 2 hijos. Venía al restaurante 2 o 3 veces por semana. Siempre pedía una mesa en la sección de Charlotte. Veina incluso bromeó que Charlotte había encantado a un cliente rico y debería enseñarle ese secreto a las otras meseras. Ha cambiado de alguna manera últimamente, añadió Veina pensativa, revolviendo azúcar en su café. Se ha vuelto más reservada. Solíamos contarnos todo, pero ahora solo habla de trabajo y ha estado tomando más turnos de noche, siempre ofreciéndose para los tardíos. Le agradecí y me fui, con la mente acelerada. La imagen se estaba aclarando, pero necesitaba más información. Necesitaba entender la magnitud completa de lo que estaba enfrentando antes de poder planear mi respuesta. Esa noche, fingí que nada estaba mal. Charlotte regresó del trabajo y cenamos juntos como de costumbre. Habló de algunos clientes, se quejó del cansancio, mencionó que le dolían los pies de estar de pie todo el día. Asentí, sonreí, hice preguntas, interpreté el papel del compañero preocupado. Pero por dentro todo hervía, agitándose con una mezcla de rabia, dolor y cálculo frío. ¿Cómo pudiste hacer esto después de todo lo que habíamos pasado juntos? Después de todas las veces que la apoyé, la abracé cuando lloraba por su pasado difícil, la ayudé a ganar confianza en sí misma. ¿Algo de eso había significado algo para ella? Recordé que Charlotte había estado casada antes. Ese matrimonio duró menos de 1 año y terminó en divorcio. Había dicho que su primer esposo era un maníaco controlador, que simplemente no eran compatibles, que la había asfixiado con sus celos y posesividad. Ahora me preguntaba, tal vez el problema había estado en ella todo el tiempo. Tal vez yo había sido demasiado confiado, demasiado dispuesto a creer su versión de los hechos. No olvides suscribirte a este canal y darle like si disfrutas esta historia. Siempre leo tus comentarios y analizo qué historias te gustan más para poder crear mejores historias. Gracias. Continuaré la historia. Las siguientes 2 semanas interpreté mi papel perfectamente. Fingí ser el compañero amoroso, el compañero cariñoso. Mientras tanto, preparé metódicamente la separación. Consulté con un abogado sobre la división de bienes. El apartamento estaba hipotecado. Habíamos estado haciendo los pagos por igual. Muebles, electrodomésticos, todo comprado juntos. El abogado, un hombre de ojos agudos llamado Oliver, expuso mis opciones con precisión clínica. Pero lo más importante, comencé a mover dinero. Tenía ahorros, alrededor de $50,000 que había acumulado durante años de turnos extras y presupuesto cuidadoso. Charlotte sabía de ellos porque planeábamos comprar una casa algún día, tal vez formar una familia. Comencé a convertir gradualmente ese dinero en valores al portador imposibles de rastrear. El abogado había sugerido esta opción, explicando la zona legal gris que protegería mis activos. Mientras tanto, continué monitoreando la correspondencia de Charlotte. Se había vuelto más cuidadosa, eliminando mensajes inmediatamente después de leerlos. Pero encontré una forma de recuperarlos a través de copias de respaldo. La tecnología había facilitado el engaño, pero también había facilitado atrapar a los infieles. Resultó que no se trataba solo de amor o pasión. Philippe le prometió a Charlotte la vida hermosa. Le habló de sus inversiones, de cómo optimizaba las finanzas de la empresa. Leyendo entre líneas, entendí que estaba involucrado en algo no del todo legal. Algún tipo de esquemas fiscales, moviendo dinero a través de cuentas offshore.
Los detalles eran turbios, pero la criminalidad era clara, y Charlotte sabía más que eso. Ella lo estaba ayudando. Philip a veces le daba sobres que ella entregaba en varios lugares de Dallas. Ella pensaba que este era su boleto a un estilo de vida lujoso, su escape de atender mesas y lidiar con clientes difíciles. Fantaseaba con ropa de diseñador, autos de lujo, vacaciones exóticas, todas las cosas que mi salario de fábrica no podía proporcionar. Tonta e ingenua. Philip nunca tuvo intención de dejar a su esposa. Solo estaba usando a Charlotte, tanto como amante como mensajera para sus negocios sucios. Hombres como él nunca dejan sus matrimonios cómodos por la ayuda. Charlotte era solo otro activo desechable en su portafolio. Pero decidí no interferir directamente en sus esquemas. Tenía un plan diferente, uno que los lastimaría a ambos de formas que no podían anticipar. Principios de febrero trajo una nueva tormenta de nieve, inusual para Dallas. La ciudad no estaba equipada para ese clima, y las carreteras se volvieron traicioneras. Charlotte dijo que iba a reunirse con amigas. Sabía que era mentira. Iba con Philip a ese mismo complejo SBA donde usualmente se veían. El clima era terrible, pero aparentemente su deseo de verlo pesaba más que las preocupaciones de seguridad. Cuando se fue, actué rápido. Recogí sus cosas, ropa, cosméticos, artículos personales. No todo, solo el esencial. Las empacó en maletas y las llevé a una taquilla de almacenamiento en la estación de tren. Mi auto patinaba en las carreteras heladas. La llave de la taquilla la puse en un sobrejunto con una breve nota. Luego cambié las cerraduras del apartamento. Llamé a un cerrajero que lo hizo en 2 horas trabajando rápido a pesar del clima. Nuevas llaves solo para mí. Fue un movimiento audaz, potencialmente problemático legalmente, pero Oliver me había asegurado que en Texas, sin matrimonio formal y mi nombre en el contrato de arrendamiento, tenía derecho a controlar el acceso a mi residencia. Esa noche, cuando Charlotte regresó, no pudo entrar. Tocó el timbre, golpeó la puerta, me llamó repetidamente. No respondí de inmediato. La dejé parada allí en el pasillo frío, que experimentara una fracción del aislamiento que yo había estado sintiendo durante meses. Finalmente, abrí la puerta. Ella estaba en el rellano, furiosa y asustada al mismo tiempo, con copos de nieve aún derritiéndose en su cabello. ¿Qué significa esto?, exigió, con voz estridente. ¿Por qué cambiaste las cerraduras? Entra, dije con calma, mi voz firme y fría. Realmente necesitamos hablar. Entró y cerré la puerta detrás de ella. Sobre la mesa había una carpeta con mensajes impresos, cada página un testimonio de su traición. Los había organizado cronológicamente, resaltando los pasajes más condenatorios. Era una exhibición de fiscal y yo estaba listo para presentar mi caso. Siéntate, indiqué el sofá. Charlotte vio la carpeta y su rostro se puso pálido. Toda la sangre se le fue en un instante. Su mano voló a su boca. David, puede explicarlo todo. Silencio. La interrumpí, mi voz cortando como una hoja. Ahora voy a hablar. Tú vas a escuchar. Le conté todo lo que sabía sobre Philip, sobre sus encuentros, sobre los mensajes que había recuperado, sobre cómo me había usado como cobertura para su aventura, sobre cómo me había sentido estas últimas semanas, viviendo con alguien que me besaba buenas noches mientras planeaba encontrarse con otro hombre. Lo expuse todo metódicamente, viendo cómo su rostro se desmoronaba con cada revelación. Charlotte lloró, intentó justificarse. Dijo que me amaba, que Philip no significaba nada para ella, que había sido un error. Las lágrimas fluían libremente, su rímel corría en rayas negras por sus mejillas. Pero había visto suficientes lágrimas en mi vida para saber la diferencia entre remordimiento y arrepentimiento por haber sido descubierta. Si me amas, pregunté fríamente, entonces ¿por qué me engañaste durante 3 meses? 3 meses, Charlotte. 90 días mintiéndome en la cara. Él me manipuló. Prometió ayudarme con dinero. Dijo que tú no podías darme lo que merecía. Su voz se quebró, suplicando por una comprensión que ya no tenía que dar, y tú le creíste. Se quedó en silencio, y ese silencio fue la respuesta más honesta que había dado en toda la noche. Saqué el sobre con la llave de la taquilla de almacenamiento. Aquí está la llave de tus cosas. Están en la estación de tren. Mañana, mi abogado se pondrá en contacto contigo sobre la división de bienes. Lo resolveremos todo de manera civilizada. No puedes simplemente echarme, gritó, su voz subiendo a un tono que habría alarmado a los vecinos. Yo también pagué por este apartamento, y recibirás tu parte. Respondí con uniformidad. Pero ya no vivirás aquí, ni esta noche, ni mañana, nunca. Charlotte sollozó,
Me rogó que le diera otra oportunidad. Se arrodilló literalmente, suplicando, prometiendo que nunca volvería a pasar. Pero yo estaba impasible. La traición es una elección, no un error. Ella tomó esa elección 3 veces por semana durante 3 meses. Eso no fue un accidente. Eso fue un patrón, un estilo de vida, una decisión consciente de valorar sus propios deseos por encima de mi dignidad. Finalmente, se fue, tomando el sobre con manos temblorosas. Cerré la puerta detrás de ella, y por primera vez en semanas, sentí alivio inundarme. El apartamento de repente parecía más grande, más limpio, como si su presencia me hubiera estado asfixiando sin que me diera cuenta. Pero mi venganza no terminó allí. Unos días después, me reuní con Víctor, mi viejo amigo que trabajaba como periodista en un periódico local. Nos conocíamos desde la secundaria y confiaba completamente en él. Le hablé de Philippe y sus esquemas financieros. No mencioné a Charlotte, solo hechos sobre operaciones sospechosas, transferencias offshore, estrategias de evasión fiscal. Le di suficiente para comenzar a investigar. Víctor quedó intrigado. Comenzó a investigar más profundo, llamando favores de colegas especializados en reportajes de crimen financiero. Resultó que Philippe había estado en el radar del IRS durante un tiempo, pero les faltaba evidencia concreta. La investigación de Víctor podría proporcionar ese eslabón perdido. Mientras tanto, Charlotte intentó contactarme. Envió mensajes, llamó constantemente, incluso apareció en la fábrica durante mi hora de almuerzo. La seguridad tuvo que escoltarla fuera de la propiedad cuando se negó a irse. Ignoré todos sus intentos. Mi abogado manejó todas las negociaciones sobre la separación. Ella comenzó a vivir con Philippe. Como había sospechado, él no le negó refugio. Su esposa estaba fuera visitando la familia por unas semanas, dándole la oportunidad perfecta para jugar a la casita con su amante. Charlotte probablemente pensó que había ascendido, que había cambiado de un trabajador de fábrica a un ejecutivo corporativo. Su alegría, sin embargo, fue corta. Un mes después, Víctor publicó un artículo sobre fraude financiero en la empresa donde trabajaba Philippe. El artículo estaba meticulosamente investigado, cada hecho verificado por el equipo legal del periódico, cada afirmación respaldada por documentos. No mencionaba a Philippe por nombre inicialmente, pero cualquiera en la comunidad empresarial de Dallas podía conectar los puntos. El IRS reaccionó inmediatamente. Se lanzaron auditorías. Las computadoras de Philippe fueron incautadas. Sus cuentas bancarias fueron congeladas, pendientes de investigación. La cuidadosa casa de naipes que había construido durante años se derrumbó en cuestión de días. Philippe no fue a juicio inmediatamente. Era más inteligente de lo que le había dado crédito y tenía abogados caros que sabían cómo retrasar y desviar, pero su reputación quedó destruida. La junta directiva de su empresa lo obligó a renunciar para buscar otras oportunidades. Habla corporativa para ser despedido en desgracia. Su esposa, al regresar a casa y enterarse tanto de la investigación como de la aventura, presentó divorcio, llevándose la mitad de sus activos restantes y la custodia principal de sus hijos. Y Charlotte terminó sin nada. Philippe, habiendo perdido todo, la culpó a ella por la filtración de información. Se convenció de que ella había sido quien habló con los periodistas para traicionar sus secretos. La ironía era deliciosa. Ella que me había traicionado a mí ahora era traicionada a su vez. La echó de su casa, cortó todo contacto, incluso obtuvo una orden de restricción alegando que ella lo estaba acosando. Ella intentó volver conmigo. Envió mensajes largos sobre lo arrepentida que estaba, lo ciega que había estado, como yo era el único que realmente se preocupaba por ella. Apareció en el edificio de mi apartamento, esperando en el frío hasta que no tuve más opción que reconocer su presencia. Pero yo estaba impasible. Había pasado semanas endureciendo mi corazón, transformando el dolor en determinación. Le respondí solo una vez, mi mensaje breve y final. Tomaste tu decisión. Ahora vive con las consecuencias. La separación se finalizó a principios de primavera. Dividimos los bienes por igual. Le pagué su parte del apartamento. Ella se llevó la mitad de los muebles y electrodomésticos. Todo fue legalmente limpio, documentado, notariado. Oliver había hecho un excelente trabajo asegurando que no hubiera cabos sueltos que pudieran volver a perseguirme. Mis ahorros ocultos en valores al portador permanecieron intactos. Charlotte nunca supo de su existencia. Los había escondido justo a tiempo. Ese $50,000 se convertiría en la base de mi nueva vida. El capital semilla para el futuro que construiría sin ella. 2 meses después de la separación, supe que Charlotte había vuelto a tender mesas,
pero en un restaurante diferente al otro lado de la ciudad. Philip había encontrado un nuevo trabajo en otro estado, tratando de reconstruir su carrera lejos del escándalo. Ya no se comunicaban. Su gran romance construido sobre mentiras y codicia había durado exactamente lo que tardaron en llegar las consecuencias. Un día recibí una llamada de Eva, la amiga de Eveina del restaurante. Me preguntó si me gustaría tomar un café. Acepté sin grandes expectativas, curioso pero cauteloso. Eva resultó ser inteligente e interesante. Sabía de mi situación por Eveina y fue franca al respecto, lo cual aprecié. Sin juegos, sin fingimientos. No estoy buscando nada serio en este momento, dijo, su honestidad refrescante. Pero disfruto hablando contigo. ¿Podemos vernos de vez en cuando? Acepté. Era fácil, sin obligaciones, sin presión. Nos veíamos para tomar café. Íbamos al cine, dábamos paseos en el parque mientras el invierno daba paso a la primavera. Era cómodo, sin complicaciones. Después de meses del drama de Charlotte, la franqueza de Eva era como agua fresca después de cruzar un desierto. Y luego sucedió algo inesperado. 3 meses después de la separación, Charlotte me contactó de nuevo, pero esta vez no con súplicas de volver. Quería disculparse genuinamente, sin manipulación, sin pedir nada a cambio. Nos encontramos en un lugar neutral, un pequeño café en las afueras de Dallas, lejos de cualquier lugar que frecuentáramos. Charlotte se veía diferente, no físicamente, sino como si algo dentro de ella hubiera cambiado. Sus ojos tenían una claridad que no había visto antes. Un cansancio que provenía de una genuina reflexión personal en lugar de autocompasión. No espero perdón, dijo en voz baja, con las manos envueltas alrededor de una taza de café para calentarse. Solo quiero que sepas que entiendo lo que perdí. Tú eras lo mejor que tenía y lo destruí por codicia y estupidez. ¿Por qué me engañaste? Pregunté la pregunta que había estado cargando durante meses. ¿Realmente? ¿Por qué? Ella guardó silencio durante mucho tiempo, reuniendo sus pensamientos, mirando su café como si contuviera respuestas. Mi primer matrimonio se derrumbó porque me sentía enjaulada. Cuando te conocí, me diste libertad, pero lo interpreté como indiferencia. Philip me dio atención, cumplidos, me prometió las estrellas. Creí que merecía más, que tú eras demasiado simple para mí, demasiado ordinario. Y ahora entiendo que la simplicidad no es un defecto, que la confiabilidad vale más que las hermosas promesas. Pero lo entiendo demasiado tarde. Asentí. Sus palabras sonaban sinceras, pero ya no importaban. La persona que yo era cuando estábamos juntos, el hombre que podría haberse conmovido por esta confesión, ya no existía. La traición de Charlotte lo había matado, y alguien más duro, más cauteloso, había tomado su lugar. No puedo perdonarte, dije. Las palabras salían fácilmente. No ahora, tal vez nunca, pero acepto tu disculpa. Terminamos nuestro café y nos separamos. Fue nuestro último encuentro y ambos lo sabíamos. No hubo drama, no hubo lágrimas, solo un reconocimiento silencioso de que este capítulo estaba verdaderamente cerrado. Pasaron varios meses más. Mi relación con Eva se desarrolló hacia algo más profundo. No nos apresurábamos, no hacíamos grandes planes. Solo existíamos juntos, apoyándonos mutuamente en las pequeñas luchas de la vida diaria. Ella conoció a mis amigos, yo a los suyos. Hablamos de tal vez mudarnos juntos algún día, pero sin presión, sin plazos. Una noche, mientras estábamos sentados en mi apartamento viendo una película, Eva preguntó de repente, ¿todavía piensas en ella? Consideré la pregunta. ¿Pensaba en Charlotte? A veces, pero ya no eran recuerdos dolorosos. Solo hechos de mi pasado, como recordar un trabajo que solía tener o un lugar donde solía vivir. No, pienso en el futuro. Eva sonrió y apoyó su cabeza en mi hombro y me sentí contento de una manera que no había sentido en mucho tiempo. Una semana después, sucedió algo que no esperaba en absoluto. Charlotte me llamó. Su voz temblaba de ansiedad. El miedo era evidente en cada palabra. David, necesito ayuda. No sé a quién más recurrir. ¿Qué pasó? ¿Philip ha intentado culparme por esos esquemas financieros? Dice que fui cómplice, que llevé dinero para él. Tengo una citación del IRS. Me quedé en silencio. Parte de mí quería decir te lo mereces. Pero otra parte, la parte que recordaba a la mujer que una vez amé, la mujer que se reía de mis chistes y me tomaba de la mano durante las películas, dudó. ¿Realmente llevaste dinero para él? Pregunté. Sí, pero no sabía que era ilegal. Él dijo que eran solo sobres para clientes, bonos por buen servicio. Charlotte,
Necesitas un abogado. ¿Un buen abogado? No tengo dinero para un abogado. Casi estaba llorando. La desesperación era evidente. David, por favor. Sé que no tengo derecho a pedirlo, pero no sé qué hacer. Suspiré. Esta mujer había destruido mi vida, traicionado mi confianza, me había hecho cuestionar mi propio juicio, pero no merecía prisión por los crímenes de otro. A pesar de todo, no podía dejar que la destruyera la venganza de Philip. Te daré la información de contacto de mi abogado, dije. Oliver es bueno en lo que hace. Dile que te envié yo y te dará un descuento. No puedo aceptar, Charlotte. Interrumpí. Toma esta ayuda. No por mí, no por nosotros, por ti misma. Para cerrar este capítulo y comenzar una nueva vida. Considéralo mi regalo final, cierre para ambos. Ella me agradeció entre lágrimas y colgó. Eva, que había escuchado todo, me miró con curiosidad en lugar de celos, lo cual aprecié. ¿Por qué la estás ayudando? Me encogí de hombros, tratando de articular sentimientos que apenas entendía yo mismo. Porque aferrarse a la ira es como sostener un carbón ardiente. Solo te quema a ti. No perdono su traición, pero no quiero que sufra por algo que realmente no fue su culpa. Philip la usó igual que usó a todos a su alrededor. Fue estúpida y codiciosa, pero no era criminal. Los meses siguientes demostraron que tomé la decisión correcta. Oliver ayudó a Charlotte a probar que había sido una mensajera inconsciente, que Philip la había manipulado para participar en esquemas que no entendía. Recibió libertad condicional y servicio comunitario en lugar de tiempo real en prisión. El juez, al escuchar la historia completa de cómo había sido usada, mostró una misericordia inesperada. Philip, sin embargo, enfrentó cargos serios. Su juicio se prolongó durante meses, sus abogados caros usando todos los trucos que conocían. Finalmente, fue sentenciado a 3 años en prisión federal. Su esposa se llevó a los niños y se mudó a otro estado, cambiando su apellido para distanciarlos del escándalo. Su caída en desgracia fue completa y muy pública. En cuanto a mí, seguí viviendo, trabajando en la fábrica, mi relación con Eva volviéndose más fuerte y seria. Incluso empezamos a hablar de la posibilidad de mudarnos juntos, tal vez eventualmente casarnos de verdad esta vez. Un día a finales de primavera, cuando Dallas se ahogaba en verdor después del largo invierno, recibí una carta de Charlotte, una carta propiamente dicha en papel, del tipo que nadie envía ya. Escribió que se mudaba a otra ciudad, a Houston. Tenía una oferta de trabajo allí, una oportunidad de comenzar con una pizarra limpia. Me agradeció por mi ayuda, por ser una mejor persona de lo que ella podría haber esperado después de todo lo que había hecho. Sé que nunca me perdonarás, y lo entiendo, escribió con letra cuidadosa. Pero quiero que sepas que conocerte, incluso como terminó todo, me cambió. Estoy aprendiendo a ser mejor. No por ti, no por nadie más, por mí misma. Gracias por esa lección, aunque pagué el precio más alto por ella. Doblé la carta y la guardé en un cajón. Fue la última conexión con un pasado que finalmente estaba cerrando para siempre. Ya no había ira, ni amargura, solo una satisfacción tranquila de que había manejado todo con dignidad. Esa misma noche, Eva sugirió que hiciéramos un viaje de fin de semana a Austin. Acepté sin dudarlo. El futuro me esperaba, y se veía mucho más brillante de lo que el pasado nunca había sido. A veces, para encontrar la verdadera felicidad, tienes que soltar lo que pensabas que era felicidad. A veces la venganza no es destruir a otra persona, sino liberarte del dolor que causaron. A veces la mejor venganza es vivir bien, avanzar, negarte a dejar que la traición te defina. Yo estaba libre y esa fue la mejor venganza de todas. Gracias por ver este video. YouTube ya no puede sugerir mi canal, así que suscríbete para recibir nuevas historias interesantes. También ayudarás a que el canal crezca y mejore la calidad de su contenido. La pantalla ahora muestra una lista de reproducción con otras historias interesantes que puedes escuchar. También puedes escribir en los comentarios qué historias te gustaría ver en el canal.